Notas una aquí, se añadió el siguiente pasaje. Según parece, muy poco después de haber sido escrito el texto, pero luego fue borrado enérgicamente. La verdad es que era hijo de Linuetinto, rey de los flautistas, que se perdió hace mucho en la frontera de Palisor, y errando por Isilome encontró al solitario espíritu del crepúsculo Tindriel Wendelin, que bailaba en un claro rodeado de hayas. Enamorado de ella, abandonó de buen grado a los suyos, y bailó para siempre en las sombras. Pero mucho después, sus hijos Timpinen y Tinubil volvieron a unirse a los Eldar, y hay cuentos acerca de ellos, aunque rara vez se cuentan. El nombre Tindriel estaba solo en el manuscrito, pero luego se puso entre paréntesis, y se añadió Wendelin en el margen. Estas son las primeras referencias en la narración consecutiva a Tingol Linuetinto, y Tlumi-Silome, Melian Tindriel, Wendelin y Lúthien Tinubil. Pero pospongo el comentario a estas alusiones. 2 cf. La explicación de los nombres Eriol y Angol como acantilados de hierro, a la que hay referencia en el apéndice sobre los nombres bajo Eriol. 3 asociados con la historia de la estancia de Eriol Alfuine en Toleresea, y los cuentos perdidos que allí escuchó. Existen 2 esquemas o sinopsis que presentan el plan de la obra. Uno de ellos es en gran parte un resumen de los cuentos tal como fueron escritos. El otro, por cierto, el posterior, diverge. En este segundo esquema, en el que el viajero se llama Alfuine, el cuento de la segunda noche, junto al hogar de los cuentos, se atribuye a Ebromor del custodio de la puerta, aunque el contenido de la narración era el mismo: la llegada de los dioses, la hechura del mundo y la construcción de Valinor, la plantación de los 2 árboles. Después de esto aparece escrito un añadido posterior a Alfuine: va a pedir Limpiameril. Esta se lo niega. La tercera noche, junto al hogar de los cuentos, se describe de la manera siguiente: el custodio de la puerta continúa con el crepúsculo primordial, las furias de Melko, las cadenas de Melko, y el despertar de los elfos. Como Fankil, y muchas formas oscuras escapan al mundo. Atribuido a Meril, pero para ser incorporado lo mismo que aquí, y muy abreviado. Parece seguro que esta era una revisión en intención solamente, nunca llevada a cabo. Es notable que en el texto actual, como también en el primero de estos 2 esquemas, la función de Rumil en la casa es la de custodiar la puerta. Y Rumil, no Ebromord, era el nombre que se preservó mucho después como el del narrador de la música de los Ainur. 4. El texto, tal como fue escrito originalmente, decía: pero no es posible matar a los grandes dioses, aunque sí a sus hijos, y a todas las gentes menores de los Valí, aunque solo si lo hacía alguno de los Valar. 5. Valí es una modificación de Valar. Cf. Las palabras de Rumil: ellos son los que ahora llamamos los Valar, o los Valí. Eso carece de importancia. Comentario del encadenamiento de Melko. En el interludio entre este cuento y el último nos encontramos con la figura de Timpinen o Tinfan. Este será ocupado la mente de mi padre durante algunos años, y hay 2 poemas sobre él. El primero se titula Tinfantrino. Es muy breve, pero existen 3 versiones. De acuerdo con una nota de mi padre, el original fue escrito en Oxford en el año 1914, y se reescribió en Leeds en 1920-23. Se publicó finalmente en 1927 en una forma más alterada que presento aquí. Tinfantrino, o el tanido, como gorjea su flauta, o el tanido de Tinfantrino. Va, baila solo, salta una piedra, precipita como un cuervo en el crepúsculo sobre el prado, y su nombre es Tinfantrino. Aparece la primera estrella, y en la lámpara brota una llama de azul estremecido. Nótame para mí, nótame para ti, no silba para ninguno de vosotros. Es solo suya, su música, las melodías de Tinfantrino. En la primera versión a Tinfan se lo llama Lebraun, y en el primer glosario de la lengua gnómica es un duende. El segundo poema se titula Sobre viejas colinas, y a lo lejos sobre Old and Far Away. Existen de él 5 versiones, de las que la primera lleva también un título en inglés antiguo del mismo significado: Eon Firneve Orgation Ampheor.
según notas de mi padre, fue escrito en Brockton Camp, en Staffordshire, entre diciembre de 1915 y febrero de 1916, y reescrito en Oxford en 1927. La versión final presentada aquí difiere de versiones anteriores en palabras aisladas y versos enteros, de las que al final apuntó algunas de cierto interés. Sobre viejas colinas, y a lo lejos era temprano, una tranquila noche de junio, había pocas estrellas, y la luna estaba lejos. Languidecían los árboles dormidos, y silenciosas las sombras por debajo despertaban. Furtivamente me acerqué a la ventana, abandonando en desorden mi lecho blanco, y algo fascinante, lejano y extraño como un perfume de flores de las costas del mar que se extienden en el país de los elfos y llueve en luz de estrellas. Titila y relumbra. Se acercó a los cristales de mi alta ventana enrejada. ¿O era un sonido? Escuché y miré asombrado el suelo, porque de lejos llegaba una nota filtrada de dulce encanto, ya clara, ya remota, 15 tan clara como una estrella en un estanque al lado de los juncos, tan leve como el resplandor del rocío en los helechos. Abandoné entonces la ventana, y seguí la llamada. Bajé las crujientes escaleras, y crucé la sala, y saliendo por la puerta, alta y gris, 20, y atravesando el prado, me alejé, más y más. Era Tim Fantrino que bailaba allí, tocando la flauta, y sacudiendo los blancos cabellos hasta que centellearon como la escarcha a la luz de la luna en invierno. Y rodeado de estrellas, titilando al compás del tañido, 25 brillando como chispas azules en la niebla, como brillan siempre, y titilan cuando toca. Mis pies solo hacían el fantasma de un ruido sobre la resplandeciente grava blanca de alrededor, donde relucían los pies pequeños en un círculo de arena 30, y los dedos eran blancos en la mano estremecida. Y había saltado al guiño de una estrella con un gorro aleteante y cabellos lustrosos. Y se había echado al hombro la larga flauta, de donde colgaba plateada y negra. 35. El cuerpo esbelto, delgado como una sombra, se deslizaba entre los juncos como la niebla en un claro, y reía como la plata fina, y tañía una nota alta, mientras sacudía en las sombras la umbría chaqueta. Oh, las puntas de las zapatillas hacia atrás se curvaban 40, pero él bailaba como el viento en la intemperie del mundo. Se ha marchado, y el valle está vacío y desnudo, donde me quedo mirando solo. Entonces de pronto de los prados lejanos, otra vez de los juncos, junto al estanque luminoso, 45 luego remotas, desde un bosque de musgos espesos, llegan unas rápidas notas de dulce tañido. Salto sobre el arroyo, y me alejo deprisa del claro, pues era Tim Fantrino el que tocaba. He de seguir el tañido de esa flauta que tañe 50 sobre juncos, helechos, bajo ramas, y sobre raíces y campos oscuros, y entre hierbas crujientes que murmuran, y se inclinan cuando el viejo elfo pasa, sobre viejas colinas, y a lo lejos, donde tocan dulcemente las arpas de los Eldar. Versión anterior. 1-2 Era una vez una tranquila tarde de junio, y me pareció que las estrellas brillaban demasiado pronto. Cf. El texto en prosa, pag. 90 Los Noldoli dicen que las estrellas salen demasiado temprano, si Tim Fantrino toca. 8 De las costas del mar, junto al mar de las Aras 9 País de los elfos corrección hecha el texto de la versión final que reemplaza el país de Faerie. 24 Hasta que las estrellas salieron, según parece, demasiado pronto. Cf. Nota del verso 2. 25 Siempre salen cuando trina y toca. 26 Y brillan azules mientras se entretiene. Cf. El texto en prosa, pag. 91 O bajo la luna clara, y las estrellas se abrillantan, y se tiñen de azul. 54 Los Eldar corrección hecha el texto de la versión final, que reemplaza a las hadas. La primera parte de la historia, el encadenamiento de Melko, llegó a tener una forma muy diferente en versiones posteriores, en las que hube el Silmarillion durante la estadía de los Valar en la isla de Almaren, bajo la luz de las 2 lámparas. Las semillas que Yavanna había sembrado empezaron a germinar y a brotar con prontitud,
Y hubo una multitud de cosas que crecían, grandes y pequeñas, musgos y hierbas, y grandes helechos, y árboles con copas coronadas de nubes. Y que las bestias acudieron y habitaron en las llanuras herbosas, o en los ríos y los lagos, o se internaron en las sombras de los bosques. Esta fue la primavera de Ada. Pero después de la llegada de Melkor, y la excavación de Utumno, las criaturas verdes se enfermaron, y se pudrieron, y los ríos se ahogaron por las malezas y el lodo, y nacieron helechos hediondos y venenosos, sitio de la crianza de las moscas. Y los bosques se volvieron peligrosos y oscuros, el lugar donde merodeaba el miedo. Y las bestias se volvieron monstruos de cuerno y marfil y tiñeron la tierra de sangre. Luego se produjo el derrumbe de las lámparas, y así terminó la primavera de Ada. Después de la construcción de Valinor, y la aparición de los dos árboles, la Tierra Media se sumió en un crepúsculo bajo las estrellas, y de los Valar, solo Yavanna y Orome vían allí en ocasiones. Yavanna solía caminar en las sombras lamentándose, porque el crecimiento y la promesa de la primavera de Ada habían sido frenados. E hizo dormir a muchas criaturas que habían aparecido en la primavera, para que no envejecieran, y aguardaran la hora de despertar que aún llegaría. Pero las más antiguas criaturas vivientes ya habían surgido en los mares, las grandes algas, y en la tierra, la sombra de los grandes árboles, y en los valles vestidos por la noche de las montañas, había oscuras criaturas fuertes y antiguas. Por otra parte, en esta primera narración, no hay mención alguna de nada que empezara a crecer durante el tiempo en que las lámparas brillaban, y los primeros árboles y plantas aparecieron bajo el hechizo de Yavanna en el crepúsculo que siguió a su derrumbe. Además, en la última oración de este cuento se sembraron semillas, en ese tiempo de gran paz y quietud, mientras Melkor permanecía encadenado, que solo aguardaban la luz para germinar. Así, pues, en la primera historia Yavanna siembra en la oscuridad semillas que, según parece, crecerán y florecerán en posteriores días de luz, mientras que en todas las versiones que siguieron, la diosa Ya no siembra en tiempos de oscuridad, sino que hace dormir a muchas criaturas que habían nacido a la luz de las lámparas durante la primavera de Ada. Tanto en el primer cuento como en el Silmarillion, se sugiere que Yavanna prevé que la luz llegará por fin a las grandes tierras, o a la Tierra Media. La concepción de una luz líquida fluyente en los aires de la Tierra es otra vez muy notable, y parece que según la idea original, las eras de crepúsculo del mundo al este del mar estaban todavía iluminadas por restos de esta luz. Rara vez cae ahora la lluvia esplendorosa, y reina una penumbra iluminada de pálidos rayos. Pag 96. Como también por las estrellas de Barda, aun cuando los dioses han recogido gran parte de la luz que otrora fluía por los aires y vid. La renovada violencia cósmica es probablemente la precursora de la gran batalla de los poderes de la mitología posterior, el Silmarillion, pero en este primer cuento, los levantamientos de Melkor son la causa de la visita de los Valar, mientras que la batalla de los poderes, que cambió la forma de la Tierra Media, era una consecuencia. En el Silmarillion, que Orome descubriera a los elfos, recién despiertos, fue lo que llevó a los Valar a atacar Utumno. En sus ricos detalles narrativos, como en su aire primitivo, el relato de Meril y Turin-Ki acerca de la captura de Melkor tiene poca relación con el texto posterior. Y el tomo de la reunión en Utumna, y las traicioneras mudanzas de los Valar para atraparlo, también le son ajenos. Pero algo sobrevivió la cadena Angainor forjada por Aule, sino el maravilloso metal Tikal, con un nombre obtenido de manera tan poco característica, la lucha entre Tulkas y Melkor, el cautiverio de Melkor en Mandos durante 3 edades, y la idea de que su fortaleza no fue destruida hasta los cimientos. También resulta claro que el carácter clemente y confiado de Manwë se definió tempranamente, mientras que la referencia al hecho de que Mandos hable rara vez prefigura quizá la observación de que emite sus juicios solo a pedido de Manwë. Ya está presente el origen de los ruiseñores en el dominio del Lórien. Por último, puede que parezca por la narración del viaje de los Valar en este cuento, que Isilome que sobrevivió, sin otro cambio que el nombre Kenya de Itlum fuera aquí una región del todo diferente del posterior Itlum.
pues se la sitúa más allá de las montañas de hierro. En el Silmarillion se dice que las montañas de hierro fueron levantadas por Melkor como un cerco para la ciudad de la Deutumno, se elevaban sobre los confines de las regiones de frío semana-piterno, en una gran curva desde el este hacia el oeste. Pero de hecho, las montañas de hierro corresponden aquí a las posteriores montañas de Sombra y Eredwetrin. En una lista de nombres anotada que acompaña al cuento de la caída de Gondolin, el nombre Dorlomin se define de la siguiente manera: Dorlomin, o la tierra de sombra, era la región llamada por los Eldar Silome, y esto significa crepúsculos sombríos, y se la designa así por la escasa luz solar que asoma por sobre las montañas de hierro al este y al sur. En el pequeño mapa, la línea de picos que he señalado con F representa casi con toda certeza esas montañas, y la región al norte, señalada con G, es entonces Isilome. El manuscrito continúa, desde el punto en que he terminado el texto de este capítulo, sin interrupciones. Pero este punto es el final de una sección de la narración mitológica con una breve interrupción de Eriol, y el resto del cuento de Meril y Turinki se reserva para el próximo capítulo. De este modo, de un cuento hago dos.